Hola, ¿qué tal? Esto es Hagamos Podcast, un programa donde entrevistamos a personas que están haciendo cosas interesantes, que la están rompiendo allá afuera todos los días. Personas que tienen una historia que compartir o que están trabajando en algún proyecto, que al escucharlas sus historias nos pueden dejar algún aprendizaje, un consejo o resolver alguna duda. El día de hoy nos acompaña Bruno Godoy. Él es originario de la Ciudad de México, egresado de la Escuela de Ingeniería en Aeronáutica del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente trabaja como analista desarrollador, pero lo que realmente le llena como persona es la pintura. Estudió con el artista Héctor Morales, profesor de la Facultad de Artes Visuales de la UANL, y la maestra Luz García Ordóñez, asistente del pintor Luis Nishizawa, con quienes aprendió el uso de las técnicas pictóricas antiguas, así como sus preparaciones técnicas. También aprendió técnicas de grabado con la maestra Ana Maldonado. En el 2017, el filósofo y crítico de arte Gianpiero Bucci dedicó unas palabras a su trabajo con motivo de la exposición La materia sensible en la Unidad Cultural de Arquitectura. Actualmente dirige el grupo de Plenairismo Monterrey, pintando al aire libre en los parques ecológicos de Nuevo León. Y en su taller imparte cursos de retrato y figura humana con modelo. Hoy nos acompañó en el estudio y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hagamos Podcast, esta vez con nuestro primer invitado, ajeno a las personas que vemos todos los días. Así es, como lo menciona Noé, pues este es nuestro, por así decirlo, oficialmente nuestro primer invitado no palero. El día de hoy nos acompaña Bruno. Él llegó aquí buscando el Hackerspace y pues hoy vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir, qué compartir. Bruno, por favor, presente. Pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que es mi primera vez, me voy a poner un poco nervioso. Casi nunca me han entrevistado y bueno, a ver qué podemos decir aquí, algo para compartir, pues, para que su audiencia se les haga interesante, claro, y sigan manteniendo ustedes este proyecto, ¿verdad? Porque muchas veces pues uno tiene todo el ímpetu, me ha pasado, y ves que la gente no reacciona y pues eso te desmotiva un poco, pero pues esperemos que a la gente se le haga interesante. Así y es. Sean uno de muchos. Sí, uno de muchos programas y lo que te mencionaba ahorita antes de iniciar, es en realidad nunca sabemos las experiencias, los comentarios que nos han hecho, las cagazones que hemos cometido, a dónde puedan ayudar a alguien. O sea, de que, oye, es que fíjate que yo hice esto, pude haber hecho esto, lo otro en mi carrera, durante mi carrera, en mi trabajo, y no lo hice, pero ya escuché a Bruno que él sí pudo, él es un caso de verdad, o Bruno lo está intentando y ahí va, y sí se puede. Claro. Pues bueno, no sé si quieres iniciar directamente. Bueno, vamos a empezar antes de las preguntas con nuestras redes para que nos sigan las personas que nos están viendo, que vuelvan a ver qué es lo que estamos compartiendo nosotros. A mí me pueden encontrar como NeotechHDZ en Twitter y como Noé Hernández Garza en Instagram. Ahí acabamos de abrir Instagram después de estar ahí en un evento donde vimos que hay también mucho público por ese lado. Entonces la mayoría de hecho de los artistas que conocimos eran como que de esa red. Sí, casi nadie tenía Twitter o no les gustaba, entonces ya tenemos Twitter e Instagram. Antonio, ¿tus redes? Bueno, haciendo el comentario, es el Instagram y el Twitter de Noé. Sí. No de Hagamos Podcast, aún oficialmente no tenemos redes del programa, pero son las redes de Noé. A lo mejor ya en un futuro tenemos del programa para tomar fotografías con los invitados. Mis redes me encuentran como Antonio-Raptors en todas mis redes, en Facebook, Twitter, WhatsApp, no se puede usar eso. ¿Con tus historias? En mis historias de WhatsApp, me encuentran en Instagram y Twitter como Antonio-Raptors, ahí publico lo mucho o poco que hago. Ok, y más importante, nuestro invitado, para que puedan ver su arte en Instagram principalmente, imagino que lo que utilizas. Sí, la dirección es Bruno Godoy Art, tanto para Facebook como Instagram. Estoy en Twitter, pero realmente no lo manejo mucho. Se me hace raro que los artistas no lo manejen porque ellos son los que más buscan la polémica. Yo veo que esa red es muy polarizadas. Estoy siguiendo a las personas incorrectas, ¿verdad? Pero en Instagram he estado ahorita más activo. Qué bueno. Y en las historias de Facebook, también la misma página, Bruno Godoy Art. Bruno Godoy Art. Igual si te pasas un poquito el micrófono, creo que... Okay. Como quiera, igual va a estar aquí en la caja de comentarios. Sí,
¿La biografía qué es? Si La descripción del video. O si nuestro editor se pone las pilas, a lo mejor aparece una barrita aquí abajo. Sí, aquí tiene que abajo. aparecer aquí abajo, si no vale. Entonces Bruno Godoy Art, ¿verdad? Sí. Ok, Bruno, pues nos puedes platicar un poquito más, no de lo que, a qué te dedicas en realidad. Bueno, de lo que vivo para comer es como programador, es analista desarrollador, el título oficial, principalmente en .NET y SQL Server. De eso me he estado dedicando los últimos 6 años. Empecé desde abajo en Torrey, en el área comercial, Cooking Depot, como hasta un diseñador gráfico para web. Y luego fui subiendo a programador y no sé por qué llegué a ser publicista y escribía guiones para comerciales. Y ya después, como era un trabajo muy estresante, demasiado estresante porque tenía muchas actividades, me fui a trabajar en una consultoría que trabajamos para una empresa muy importante aquí en Monterrey, una siderúrgica. Y desde ahí empezamos a trabajar puro SQL y puro .NET. En el área como que de reportes. El área se llama modelos, pero generalmente generamos muchos reportes para las personas operativas. ¿Y lo que te nutre el arte? de lo que te nutre el alma, de lo que vives? Pues realmente el arte, o en específico la pintura, yo lo tomo como una forma de vida, una filosofía de vida, que es lo que estaba platicando con Noé hace rato. La rama alimentaria es programar, es lo que ahorita... La rama alimentaria. Sí, lo llaman así rama alimentaria, y la rama artística es programar, y pues me va bien. Para una persona que no estudió eso, creo que me va bastante bien. Muy cómodo yo, me mandaron a mi casa a trabajar. Listo. Bueno, tuvimos un error técnico, llevábamos media hora hablando y nos dimos cuenta que no estaba haciendo la transmisión, así que voy a estar volteando constantemente hacia mi computadora para estar revisando que la transmisión, la grabación del video siga haciéndose. Bruno, discúlpame, nos insistías, ¿te mandaron a tu casa? Sí, me mandaron a mi casa a trabajar muy cómodo, cumplo con lo que necesito y bueno, con los requerimientos, a mis horarios. Y me va bastante bien, y ya después de eso pues el día es mío y hago lo que a mí más me gusta, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es pintar, pero no siempre lo hago, tengo que investigar, es una cosa de responsabilidad. Entonces me la paso leyendo muchos libros de filosofía, de historia del arte, de psicología, o sea, de muchas cosas, de lo que me interesa. O a veces inclusive nada más me meto a ver tutoriales de Arduino y cosas de esto, ¿no? Ya, y bueno, regresando, como lo decía Noé en la parte del video que se borró, ¿qué fue lo que estudiaste? Pero igual si nos puedes decir el nombre, como ya ves que de repente en los títulos les ponen nombres muy rimbombantes. ¿Cuál es el título completo de tu carrera? Bueno, es una ingeniería mecánica eléctrica, el título es oficialmente Ingeniería en Aeronáutica, del Instituto Politécnico Nacional, en Ticomán, ahí en la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí estuvimos, nos lo pasamos muy bien, muy tranquilo. Y previamente, antes de entrar a la escuela, a la profesional, bueno, a los estudios superiores, estudié en la vocacional 1, CECIT, sistemas digitales. Entonces ahí estábamos viendo esto de electrónica, y antes no existía el Arduino, entonces, bueno, en mis tiempos todavía no. Sí. Y entonces teníamos que armar todo, trabajamos con el Z80, el poderoso, sí, mítico, el lenguaje ensamblador, ahí se hacían los hombres. Todo a mano, sí. Sí, de la forma que todos deberían de empezar a programar. Me acuerdo mucho de una anécdota, fíjate, cuando hacíamos con los protoboards, que decía, bueno, no sabías por dónde fallaba, como todo era mucha electrónica. Decía el maestro, el ingeniero, no, pues una forma bien fácil es, mira, agarras la mano, la extiendes, le das una lamida y la pones. Donde esté más caliente, quitas todos los componentes y pones nuevos, y ya debe jalar. Y sí, funcionaba a veces, pero sí. Estudiabas en esos tiempos difíciles que formaban hombres fuertes que hicieron tiempos... Forjamos el futuro. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo fue? Híjole, pues
que serán pues la mitad de mi vida, yo creo que unos 18 años cuando empecé. Y luego, ¿por qué decidiste elegir esa carrera? Digo, ahorita creo que no lo acabas de comentar, pero antes habías comentado que tenías la opción, aparte de aeronáutica y mecatrónica. Digo, ¿cuál fue? ¿Por qué decidiste? Pues, sí, no, dijiste mecatrónica. Sí. Okay, entonces, ¿por qué decidiste? Bueno, voy por aeronáutica, y también por qué te llamó la atención mecatrónica. Bueno, cuando estudié sistemas digitales no quise pasar a telecomunicaciones, ya se me hacía como que demasiado. Dije, con esto estoy bien. Y existía mecatrónica y existía aeronáutica, y pues yo vi el plan de estudio de ambos, y aeronáutica me pareció mucho mejor porque tenía mucha tela de dónde cortar. Es decir, verías la parte mecánica, veías la parte de motores, veías cosas de química, muy poco, veías electrónica, veías diseño mecánico. O sea, un avión es una máquina que tiene muchas áreas de oportunidad, y no nada más para hacer aviones, sino en general. O sea, teníamos un profesor que él diseñaba los misiles para la Fuerza Armada de España, ¿no? Entonces, la Fuerza Naval. Y gente muy interesante, gente que tenía muchísimos años de experiencia. Todo esto estamos hablando cuando todavía existía TAESA, ¿verdad? Cuando existía Aeroméxico. Ya. Entonces había mucha gente ahí preparada. Había ingenieros que eran militares de la escuela de... ¿Dando clases? Dando clases. ¿Y cómo era un maestro que fue militar? ¿Cómo era un maestro en clase? Fíjate que a mí me caían mucho mejor. Eran un poquito más estrictos, pero te hablaban la neta de las cosas, y bueno, aprendías mucho, y hubo bastantes anécdotas. Me la pasé muy divertido en esa escuela, la verdad. Pues igual, si quieres contarnos, es tuyo el micrófono. Bueno, o sea, algo que puedas contar. Hubo historias hasta de ovnis, o sea, así te lo dejo, a plena luz del día. Travesuras, ¿verdad? Entre compañeros, bueno, no, sería muchísimo, sería recordar y ponerme a llorar. Por ahí tengo unos videos éramos una manada de monos ahí aventándonos cosas, pero muy bien. Creo que muchas de las ingenierías, tu salón de clases es una manada de monos y... No, nosotros lo llevábamos al extremo, pero no era, como estábamos ocultos, por así decirlo, la área donde estábamos nosotros todavía era como un área olvidada del Politécnico. Teníamos mucha libertad, no teníamos tanta vigilancia, entonces pues me la pasé muy bien. Y no quise ejercer. O sea, yo entré a esa carrera con la idea de no ejercer. Yo quería saber cómo se hacían las cosas, cómo funcionaban las máquinas, cómo funcionaba el mundo, y así, y eso me encantaba. Y cuando ya te empiezan a meter el medio de la responsabilidad que tienes con los pasajeros y con la tripulación, y que por un errorcito de una tuerca por ahí tirada en la pista puede llevar a un accidente muy grave, pues dices, ¿sabes qué? Yo no me meto en esto. O sea, era incluso riesgoso diseñar las aerovías. ¿Qué son las aerovías? Son las rutas por donde pasan los aviones, son como las carreteras invisibles donde pasan los aviones. Entonces era un riesgo. Y yo tenía profesores que trabajaban de primera mano con eso, ¿no? Ingenieros que eran los que hacían. ¿Llevabas clases de aviación? ¿Llevabas qué clases? Veíamos hasta diseño de aeropuertos. Veíamos realmente todo lo que tenía que ver con aeronáutica, excepto pilotear. Ya el que quisiera pilotear, pues ya era como que, bueno, un extra, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, nosotros como ingenieros teníamos la oportunidad de hacer una certificación y ser pilotos o ser mecánicos. Mecánico ya en forma, ¿no? Entonces, Porque, bueno, primero, antes que eso, a ver, hace 10 años, por ejemplo, que estabas cruzando la carrera, más o menos, ¿verdad? Terminé hace 13 años. Hace 13 años. Ahorita escucho mucho que las personas, oye, es que va a estudiar aeronáutica y que es lo máximo ahorita. ¿Cuál es la diferencia de la aeronáutica de hace 13 años a la que ahorita se escucha? Porque antes era también, hace 5 o 6 años era la mecatrónica, de que, la mecatrónica, no sé hace cuánto tiempo. Sí, pues, digo, de hecho yo cuando entré a FIME, fue ya como, tal vez, no sé si fue la última generación donde estaban pidiendo más requisitos. O sea, era de que, bueno, tú ya pasaste el examen de ingreso a la universidad, entonces, o sea, ya para poder entrar a la facultad de FIME, pero no entrabas a mecatrónica, entrabas como que a la selección de los que iban a poder entrar a mecatrónica,
pero en el caso de que tú no quedaras, podías elegir cualquier otra carrera, menos aeronáutica, y si no, pues volver a presentar para mecatrónica y volver a concursar el otro semestre. Y aeronáutica estaba todavía más peleado, había menos lugares y aparte ellos les tocaba... bueno, a mí lo único que me pidieron fue un CADEX de la prepa. Imagino que nomás era como que, bueno, vamos a checar que tengas un promedio algo bien. Y para los de aeronáutica, que tienen unos compañeros que estaban ahí, les tocaban unas entrevistas. Y creo que las entrevistas eran en inglés y no sé qué les preguntaban, pero era como que... A ti antes, ¿qué te tocó cuando iniciaste? ¿Qué existía? ¿Qué pedían? Bueno, para mí fue bien fácil porque como yo estudié en la vocacional, que era del Politécnico, que es del Politécnico, digamos que tenías como que pase directo, ¿verdad? Sí, hacías el examen, sí aplicabas y sí te daban, decías, bueno, si había mucho cupo y no alcanzabas tu promedio, pues te mandaban a las siguientes opciones. En el caso aeronáutica nadie la quería, era un título, sigue siendo un título rimbombante, pero no mucha gente la quería, ahí como que quedábamos, o siempre caíamos como que la gente que estaba medio rara, porque inclusive me tocó un compañero desde cuando me fui a inscribir para la carrera hasta los últimos semestres, le decíamos el Newton, era un personaje era un personaje, era un matemático, o sea, él quería estudiar matemáticas, no sé por qué no pudo entrar, también tengo una anécdota de electrónica con él muy buena, y pues bueno, el tipo era para las matemáticas, así te lo digo, insultaba a los maestros en su cara diciéndoles obscenidades. Tú estás bien no sé qué, tú estás así, no se hace eso, y pues el otro sabía que el Newton era el Newton. De hecho el Newton... Era el Newton. Llegaron, no me acuerdo cómo se llama la empresa esta española de aviones, que construye aviones, y se lo llevaron antes de que terminara la carrera. Se lo llevaron y ya nada más venía aquí para los trámites de titulación. Y es que era muy bueno matemáticamente. Con cuestiones de electrónica y lógica, fatal. Bueno, podías enseñarle mejor a un mono y más que él. Y de hecho yo lo ayudé a pasar la materia de electrónica. Y me dijo, oye Bruno, es que yo no le entiendo eso. Le digo, pero si Newton, tú eres un matemático, o sea, tú tienes cosas bien abstractas, esto es bien fácil. Y no daba ni una, o sea, se le quemaban los transistores, las LEDs, cualquier cosa que tocaba y se le salía se le prendía fuego. Entonces, y sí, literal, le prendía fuego. Entonces, habíamos de todo ahí, ¿no? Había taxistas, había albañiles, había gente muy humilde y gente de clase media y clase alta. Éramos una mezcolanza de cosas, por eso yo creo que la disfruté mucho porque... Pero con albañiles te refieres a personas que para vivir, eran albañiles. Eran albañiles y vivían en Toluca. Entonces se hacían 2-3 horas de camino de ida y 3 horas de regreso. Y por ejemplo, muchas veces creemos o tenemos de que, oye, una persona que de clase baja o que tiene una dificultad para estudiar, ellos cómo eran su rendimiento en la escuela. Era muy bueno, de hecho, por ejemplo, este chico que era albañil y que era hasta bicitaxi, realmente estaba muy interesado, no era a nivel académico alto, pero estaba muy interesado y metía las manos y por suerte nos dieron ahí un avión que había sido del Papa o en el que había viajado el Papa o algo ahí, bueno, ahí nos lo fueron a aventar y entonces la idea era reconstruir partes para que la gente aprendiera y él se metía, él estaba muy clavado y pues sí, dices, es que las personas humildes, pues a veces como que tú no las pones en ese contexto o en esa situación. Pero no, hasta eso el Politécnico siempre ha dado oportunidad a todos. Te digo, ahí había gente que sabíamos que tenía mucho dinero, que iba vestido así común y corriente para aparentar o para guardar, porque era gente sencilla. Y tanto, te digo, albañiles o gente mecánicos, había un chico que hasta vendía hamburguesas. Entonces, el Politécnico siempre ha sido muy noble en ese sentido. ¿Eran gente comprometidas con la carrera? O sea, si eran gente que de verdad, o sea, no era como que nada más voy y hago como que estoy escribiendo y paso, o sea, sí, de verdad, sí era... Sí, había muchos, porque había de todo, ¿verdad? Hay gente que va, que dice, no, pues ahora me voy a meter a la UNAM y voy a estudiar 2 carreras, y oye, espérate, se termina una, hombre. Hay un filtro, es muy interesante porque, no sé, aquí, allá en el Politécnico, en ese tiempo me tocó que decían, bueno, aquí nosotros no somos sus papás, aquí no tienen que venir, ustedes son responsables y nada más, estas son las clases y esto es lo que hay que cumplir y ustedes hacen garras. Entonces era un filtro y entonces ya ibas viendo ahí quiénes iban quedando, ya para el segundo o tercer semestre ya... Los que de verdad querían ahí estaban.
sí. No sé aquí como si todavía los sentían, aquí, allá. ¿No? Sí, no, igual en la carrera siempre fue ya pasas de la prepa, aquí pues cada quien viene a hacer lo que le toca, el maestro tampoco no tiene, no es como que tu papá de que te va a decir, no, me ponte a estudiar, si no vas a acabar reprobando, cada quien lo suyo. Y con el cambio del sistema de competencias era como que hay unas pruebas que se lo tomaban más en serio, o sea, de que ya casi ni daban clase, entonces era todavía más de que aparte de que no te enseñan lo suficiente en la clase, pero sí esperan que hagas las tareas, porque si no haces las tareas no presentas, y pues para presentar también tienes que saber lo que viste en la clase, te tienes que aventar todo por tu parte, entonces ya. sí vi a muchos caer por lo mismo de que... ¿Viste a muchos caer? Sí. Yo creo que esa es la prueba de fuego inclusive para los que sean muy inteligentes o que sean muy nivel, es decir, sí teníamos nosotros profesores de que nada más iban y dejaban el paquete de problemas y se salían. Aquí están, búsquenle. Y eso te motivaba, entre comillas, a investigar cómo se hacían las cosas. Pero esas eran las materias de relleno, no sé si es que tenían materias de relleno, tronco común, matemáticas. Matemáticas, teníamos las trastornadas de Laplace y todas esas cosas. Batallamos, y había ingenieros y profesores de todo tipo, ¿no? De los que eran muy, estar ahí como picando cebolla, y a los otros que les valía, o que le decíamos pan bimbo, pero realmente traían mucha experiencia allá hablando en el área, en el campo, pues se lo explicaban de una manera que tú ya entendías. Entonces yo creo que algo que faltó siempre, y vi que, porque yo fui no fui un alto, o sea, fui un promedio normal, sí, promedio, yo creo que hasta un poquito abajo de ¿no? Te atiborran de matemáticas horriblemente. Teníamos una maestra que era ingeniera petrolera, entonces y había estudiado en Rusia, y tenía una cosa increíble, y nunca nos enseñaron, y eso viene desde la primaria, a relacionar conceptos. Entonces cuando ya entras con los maestros más barcos, por así decirlo, ellos te van dando como que esas pistas de que no tienes que memorizarte las cosas, sino tienes que comprenderlas, relacionarlas, y ahora sí, entiéndelas y practica y trabaja, ¿no? Ya. Eso yo pienso que falta en las escuelas mucho. Más que esto de las competencias. Claro, pues a lo mejor no tan lógico, sino tengo esta relación de conceptos, y cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra, chica, se parece. El hecho de observar es de lo que parte todo, algo de lo que estábamos hablando hace rato. Claro. No sé si también quieras comentar un poco de eso, que sí era algo muy, muy interesante y que muchas veces no le daba la importancia tanto, o como que veía que era algo que era muy importante solucionar, porque algo que yo traigo muy claro que me gustaría, es como que mi forma de tratar de apoyar a la sociedad es hacer una interfaz de programación que sea muy sencilla, que sea sin sintaxis, de muy avanzada programación, con sus puntos y comas y todo, que todo sea seleccionar, pero que la principal enfoque es desarrollar el pensamiento lógico. Pero lo que tú comentabas de observar se me hizo algo que también digo, pues, sí, o sea, antes de todo es como que la metodología para... Claro, digo, eso yo lo acabo de aprender, por así decirlo, hace unos pocos años, cuando me metí a esta cosa del arte. Se intuía, pero no lo tomaba muy en serio, y yo creo que uno de los principales problemas como ingenieros, que escoges ingeniería porque no quieres ver nada de humanidades, ni de historia, ni de literatura, ni nada, eso ya es muy aburrido, eso no, vámonos al cómo hacer las cosas. Y por otro lado, los que se buscan artes y no quieren nada de matemáticas. Y es que realmente el ingeniero tiene que estar muy metido también en las humanidades, no nada más en la técnica. O sea, tiene que aprender a pensar, tiene que aprender a observar su mundo, su entorno, porque, por ejemplo, el lema del institucional del Politécnico es la técnica al servicio de la patria. Eso nos quedó clarísimo y muy padre, y se siente y te pones la camiseta, pero dices, bueno, ¿y quién es la patria? ¿Quiénes conforman la patria? Yo soy parte de la patria. O sea, esa pintura a mí no me representa. Claro, y deja tú a ver qué voy a hacer, es decir, qué consecuencias y qué grado de responsabilidad tengo que tomarme a mí en serio para hacer un producto benéfico, para no nada más para una empresa o
un burgués o un adinerado, sino simplemente, o para el gobierno. ¿Qué va a beneficiar esto? ¿Qué realmente no va a causar una consecuencia que después nos podamos arrepentir, ¿no? Hoy lo vemos con el, por ejemplo, cambio climático, que ahorita está muy en boga, ¿no? Obviamente que los ingenieros de aquellos tiempos que se iban a preocupar de eso, ellos querían que funcionara y que todos los productos salieran más rápido y en serie, pero te vas dando cuenta que pues cuánta gente no está pasándola muy mal, desde trabajadores que nada más su trabajo es mover la palanca. Entonces uno como ingeniero tiene que tener también esa sensibilidad humanística que nos han quitado y nos hemos quitado a nosotros, y nosotros no hemos peleado por nada de ello. Y por otro lado, los humanistas necesitan saber de matemáticas, porque luego hay unos humanistas que te pueden hablar de cosas y no tienen ningún pensamiento lógico abstracto, ¿no? Y cosa que el ingeniero sí tiene, por tantas matemáticas. Sí. La matemática que te enseñan desde primaria no es tanto para que aprendas a sumar, restar o para que porque ya sabes, es muy común. Pues ¿para qué aprendo todo eso si no lo voy a usar? Si nada más tengo que saber que me den bien el cambio en las tortillas. Pero aprender matemáticas y practicarlas sirve para desarrollar el pensamiento abstracto. Desarrollar el pensamiento abstracto nos ayuda a adquirir conocimientos de una mejor forma, relacionarnos, la lógica, etcétera. Y tiene unos beneficios enormes, o sea, es como si estuvieras comiendo sanamente. Claro, sí, o sea, no sabes en realidad, pero, por ejemplo, si no hubieras llevado álgebra o ecuaciones lineales o esto, no hubieras podido solucionar un problema tan fácil, un problema de la vida cotidiana. Es decir, oye, sepáralo por partes, oye, divídelo, empieza a hacer esto. O no mires el problema como solamente una operación, sino míralo como una resultante de varios problemas más pequeños y lo vas separando y así lo resuelves mucho más. Y lo ves desde la cosa práctica, por ejemplo, aquí en Monterrey, que es una ciudad industrial, yo lo veo con gente de humanistas que no aguantan la presión. Para organizar un evento o una fiesta, no aguantan la presión. Y tú dime, los gerentes inclusive de comerciales, yo los he conocido, son ingenieros. O sea, realmente este conocimiento de las matemáticas y la física, a lo mejor no lo aplican, pero les ha ido ayudando a entender y a resolver problemas y encauzarlos, ¿no? Y trabajar bajo presiones. Sí, hay más gerentes ingenieros que administradores de empresas. Sí, de hecho es algo que también es algo que se me hace más importante de una carrera, o sea, el hecho de que tengas que estar bajo presión, de que tengas que tomar ciertas decisiones. Incluso a veces, pues no sé, desde la decisión más sencilla de me meto a la clase ahorita o me voy a comprar unas papas con mis camaradas que tenían hora libre, o si me meto y voy a estudiar esta hora, o después en un examen me pongo a estudiar un día antes porque el día anterior me fui a comer unas papas con unas camaradas y no estudié y no aprendí lo de esa clase. Pues hoy que ya tengo tiempo me pongo a estudiar lo que se vio ese día y todo se va acumulando hasta ya la decisión que después tienes que tomar. Pues bueno, yo estoy batallando en las materias, a cuáles sigo y cuál dejo. ¿Cuál de las dos dejo morir? Sí, cuál de las dos dejo morir. O sea, cosas, decisiones que tienes que hacer, o qué tal si hoy me desvelo hasta las tantas de la madrugada porque tengo que entregar un proyecto para el siguiente día, porque mi equipo ya no me respondió y tenía que juntar todo. Y o sea, todas esas cosas que tienes que estar haciendo, que hay veces que dices, pues tú que no estudiaste a lo mejor una carrera, o tú que estudiaste una carrera más sencilla, o que no te exigían tanto, o que metiste la materia con tal maestro, o sea, esas cosas como que te van formando más como una persona que tiene ese aguante de la presión. Que sabe trabajar bajo presión. Algo de lo que mencionaba, creo que Den, o sea, que tú agarres un recién egresado no quiere decir ni te asegura que sepa trabajar o que sepa hacer las cosas, sino que la facultad es un filtro que te dice, oye, esta persona sí puede trabajar bajo presión, sabe trabajar en equipo, durante 5 años estuvo con alguien que le estuvo y vas a reprobar, o entregando materias, trabajando bajo presión. O sea, terminar la facultad también es un indicativo de que, oye, estás preparado para ciertas cosas que alguien que abandonó la carrera, o alguien que dijo no lo voy a estudiar porque prefiero hacer otras cosas. Sí, y es como también una disciplina, o sea, no es algo que tuviste que conseguir en 5 años o más años, y si tuviste que repetir materias, o si tu carrera es de más tiempo, claro. Es algo que también, pues de hecho, cuando estaba antes de hecho más me alejé por la carrera para no perder esa constancia, que estudiar artes marciales, era algo que también me gustaba mucho porque
algo que te forma mucho esa disciplina, ese Claro. camino que tienes que llegar para lograr tu meta. Y cuando tú crees que logras una meta, o sea, te das cuenta que ese no es como que el final. O sea, en mi caso fue llegar a cinta negra, no fue el wow, ya domino, ya Tus domino manos son las todo, armas ya mortales. soy un arma. Es como que, no, pues ya empiezo a saber cómo aprender, cómo. Sí, o sea, ya no es la cima, es como que, bueno, ya llegué a donde puedo empezar a aprender, donde me puedo desarrollar diferente. Cuando terminé mi carrera, pues no me sentía que podía crear un brazo robot, no me sentía como que puedo crear mi propia empresa y solucionarle problemas a todo el mundo. O sea, era como que ya conozco la metodología para aprender algo, porque ya estoy en ingeniería. Ya, Ahora puedo empezar a sí, hacer. o sea, ahora puedo empezar a hacer cosas. Ya, interesante. Y bueno, regresando a las preguntas que teníamos programadas, Vamos a la pregunta 2. vamos a la pregunta 2. Perdón, hablo mucho. No te preocupes, Bruno. De eso se trata. De eso se trata Sí, a lo mejor tú no ejerciste, pero un ingeniero en aeronáutica, tus compañeros con los que conviviste, ¿dónde pueden laborar? O sea, normalmente, oye, yo quiero, por ejemplo, tú dices, oye, yo quiero volar aviones, pero para volar aviones te piden que seas ingeniero en aeronáutica. ¿O qué campos laborales existen? No volar aviones, sino un ejemplo real de ingeniero. Yo quiero hacer, antes de contestar la pregunta, algo rápido. Creo que los sistemas de competencia que se están haciendo hoy en día son buenos, lo de la disciplina es muy bueno, pero siempre tiene que equilibrarse. Yo, por ejemplo, yo era un burro hasta el cuarto semestre, tercer semestre, porque era desvelarse, era estar presionado. Yo me salí de la carrera un semestre para recursar el otro semestre, o sea, en total me salió un año. Okay. Y yo empecé a trabajar, y de hecho a mí mis padres me prohibieron dibujar y los mandé por un tubo. Y empecé a trabajar como ilustrador. Y cuando regresé a la carrera, yo dejé de estudiar, dejé de hacer notas, bueno, nomás lo que aprendía, porque sentía que el método, para mí, lo que funciona personalmente más relajado, era mejor. Es decir, yo ya nada más entraba a la clase, captaba, lo pensaba, lo meditaba, lo procesaba y vámonos. Sí. Y fue cuando empecé a sacar 9 y 10. Y no estudiaba y trabajaba, entonces llegaba de la escuela, bueno, otra cosa, yo hacía 4 horas en total de camino hacia la escuela, ¿no? Okay. Entonces, yo llegaba todavía a trabajar, a hacer las ilustraciones para entregarlos en la mañana, entonces no tenía tiempo, entonces eso te va forzando a que mejores a procesar la información, pero te digo, tiene que haber un equilibrio. Sí, algo que también veía mucho y aplicaba algo parecido a lo que tú comentas. O sea, a mí siempre me gustó asistir a las clases porque decía, bueno, si asisto a la clase y con los maestros que sé que explican, a ver si los que de plano no, pues ahí no puedo explicar eso. Pero vamos, si el maestro va y se toma el tiempo de explicarte o al menos ponerte ejercicios y ejemplos, o sea, préstale atención, no tanto es como que, bueno, no empieces a copiar todo lo que está haciendo porque, digo, tal vez no tiene la capacidad, o al menos yo no tiene la capacidad de estar reteniendo toda su explicación porque iba a estar ocupado copiando todo lo que ponía porque después lo iba a borrar. O sea, estás viendo todo, ahorita tal vez también está la facilidad de que puedes llegar a tomar fotos del pizarrón. O sea, hay unos maestros que sí dejaban hacer eso. Entonces sí, a veces bueno, deja tomar foto porque me gustó lo que escribió y tomé algunas pocas notas, pero no tengo como que todo plasmado. Entonces era como que, bueno, los que sabían que dejaban tomar foto, pues solamente hacía notas de la foto. Era como que, bueno, de tal día voy a tomar fotos del pizarrón, y era como que, bueno, en el primer pizarrón pasó esto, o explicó esto muy importante, que no lo escribió en el pizarrón, pero sí lo dijo. Entonces como que era algo que también se me hacía muy importante para... Sí, yo para eso uso la cámara del celular, para tomar fotos, para documentar en mi pizarrón o en notas que hago. De eso uso la cámara, no para tomarme selfies. O sea, digo, aparte no soy una persona como que esté muy bonita para cambiar selfies, pero yo para eso uso la cámara, esa es mi herramienta, ¿no? Esa es la utilidad que le doy y creo que y ya luego la subes a tantas aplicaciones, etcétera. Pero ya, digo, ahora sí, contestando a la pregunta, un ingeniero aeronáutica, el trabajo sencillo que podría ser, o la área donde entra más fácilmente, es en aeropuertos, trabajando ahí, en diferentes áreas del aeropuerto, desde la parte mecánica, de reparación, mantenimiento, diseñando aeropuertos, mejorando aeropuertos, diseñando las aerovías, que son las rutas de los aviones,
inclusive ahorita ya que hay más empresas que fabrican partes de aviones, pues ya pueden entrar, ¿verdad? Antes pues teníamos ese campo limitado porque no había empresas que diseñaran y construyeran aviones en México, no había, ahorita hay unos allá por el desierto. Y pues bueno, te ibas al sector automotriz, te ibas al sector naval, porque también puedes diseñar, construir, reparar todo a barcos. Otros se iban más a la hora a la ingeniería de obras, eran calculistas, o sea, otros eran administradores, o sea, había Sí, mucha oportunidad de trabajar. de trabajar, claro, porque veías un poco de todo. Ya, interesante. Algo que ahorita que mencionabas mucho y no hemos hablado mucho de eso, dijiste, mis papás me prohibieron dibujar. O sea, ¿por qué? Bueno, es que a lo mejor, pues, métanse al Instagram de Bruno, vean lo que hace, pero ¿por qué te prohibieron dibujar? O sea, ¿qué hacías, qué no hacías? ¿Tus papás creían que no le dedicabas tiempo a la escuela? ¿Creían que era una distracción dibujar? ¿Pensaban que no había futuro en eso? ¿O por qué? Sí, claro, es el pensamiento de muchos de los padres. Ahorita ya no, a lo mejor ya no tanto, pero antes sí era, te estoy hablando hace 15, 18 años. Es de que estudia una carrera que te dé comer y que sea ingeniero y que donde ganes y ya puedes hacer lo que tú quieras, pero échale ganas a la escuela. Entonces sí, pensaban ellos que yo no prestaba atención por estar dibujando. Decían, dibujas mucho. Y no dibujaba bien, entonces y pues es la preocupación de los padres por qué van a hacer sus hijos, o sea, que tienen que salir, tienen que ser unas gentes de provecho, entre comillas. Pero por la mente de los padres pasa cualquier cosa. Alguna vez pensaban que me drogaba con marihuana y yo ni fumaba cigarros, entonces o que me alcoholizaba, o sea, siempre yo fui muy outsider, incluso en mi familia sigo siéndolo. Soy como que el alejado. Y le decía, no, o sea, tú déjame hacer a mí lo que yo sé mi responsabilidad y yo voy a terminar la carrera, nada más que me siento saturado, o sea, no alcanzo a comprender por la velocidad de las cosas. Y ese año sabático, entre comillas, me ayudó bastante. Entonces ya cuando regresé, no regresé con todas las pilas, no es una mentira, pero regresé y todo se me facilitó. O sea, en la vida personal todo mejoró, o sea, simplemente por un descanso. Digo, cada quien tendrá su forma, ¿verdad? Eso a mí me funcionó y te digo, ya ni necesitaba ni tomar notas. Y no soy muy inteligente, que digamos, ¿verdad? O no tengo memoria fotográfica. Sí. Sí, pero a lo mejor como que lo que aprendiste en ese año, como que tal vez ocupabas un poco más de tiempo para madurar en algo, claro, para poder decir, bueno, lo importante es el observar tal cosa, el comprender tal cosa. Claro. Y eso es lo que te ayudó. Sí, yo creo que al dibujar, digo, para los niños, simplemente el ejercicio de dibujar, de observar las cosas y dibujarlas, no ver la fotografía y copiarla, no, ver las cosas y dibujarlas, es un proceso que te ayuda de observación y te ayuda a analizar mucho mejor las cosas y tu cerebro funciona mucho mejor, O sea, dibujar, matemáticas y hasta cocina, si quieres, son herramientas geniales para que todo lo demás le captes de volada. Ok, bueno, para que nos menciones un poco, el tipo de pintura que tú haces es únicamente con modelos, ¿cierto? O sea, todo lo que dibujas es algo que estás observando. Actualmente sí, trato de ya no usar fotografías, el ojo mecánico le dicen. Me estoy yo enfocando mucho a subir la vara un poquito para mi caso, de pintar exclusivamente con modelo, ya sean bodegones o modelos que contrato, y es tratar de retomar esto de la pintura que se hacía antes del siglo XIX. Entonces, desde los griegos, por ejemplo, hasta el siglo XIX, es tomar todas estas técnicas, todos estos procesos, descubrir, no como una arqueología, sino como para ver qué es lo que me sirve para yo poder crear lo que está en mi tiempo, en mi contexto cultural actual. Todo esto de la parte como que histórica de la pintura, lo empezaste a estudiar desde el inicio y dices como que esto me gusta, esto siento que me va a ayudar, o a partir de cuándo o qué te hizo descubrir que me gusta saber sobre la historia de tal cosa, sobre... Claro, bueno, uno empieza a dibujar y la fregada, y yo cuando murió mi papá, que es un evento que me parece muy trágico en el sentido personal, no es que haya muerto trágicamente, sino se me hizo trágico porque fue cuando me di cuenta de muchas cosas y dije,
y pues estoy perdiendo el tiempo. Yo dejé de dibujar unos 4 años aproximadamente, totalmente me dedicaba nada más al trabajo. Y pasa este evento y me doy cuenta de que pues, la vida es muy cortita y que hay muchas cosas por hacer. Y empecé otra vez a pintar y conocí a personas, conocí otras formas de pensamiento, a relacionar. Y entonces dije, bueno, oye, espérate, hay que entender la historia de las cosas, el porqué de las cosas, qué es lo que causa las cosas. Es algo que ahorita no es como que la prioridad ni de los artistas actuales. Los artistas actuales en general, en general estoy hablando de lo que vemos en redes, que es ahorita nuestro mundo, ¿verdad? Sí. De las redes. Sí, lo que todos ven. Esta es nuestra realidad aparente. Parece que ya no podemos tener una vida propia si no es a través de las redes. Solamente ellos quieren el foco que los esté iluminando y hacen sus cosas, que algunas me parecen barbaridades, pero es solamente su arrogancia y su egoísmo, ¿no? Que buscan y no buscan la parte fundamental, la sustancia de una actividad que realmente es muy importante para el ser humano. A lo mejor el arte produce cosas que realmente no tienen una causa, un funcionamiento práctico como lo tienen las computadoras, lo tienen los sensores o la cámara, pero realmente es algo que necesita el ser humano. Y ya nos podemos meter en cosas filosóficas que he encontrado ahí muy interesantes, que te llevan a cosas así como que desde que éramos, nuestros antepasados eran changuitos, ¿no? Entonces, entender la historia, más bien no entender la historia, sino ver la historia es lo que te va a ayudar a mirar también tu presente, ¿sí? Cómo están las cosas, qué es lo que funciona, por qué actúan las personas así, por qué estamos siendo así de egoístas. Y la historia del arte está relacionada con la historia de la humanidad. Hay muchos eventos pictóricos que están plasmados en la pintura y que son causas. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, la muerte de Marat o la libertad guiando al pueblo, que se hicieron en esta cosa de la Revolución Francesa, que fueron obras propagandísticas, pero al final siguen siendo obras de arte, pero fueron puntos álgidos en la historia de la humanidad en total, ¿no? O sea, es cuando ya se trata de que boicotear al emperador y que se establezca un gobierno una república, que después, bueno, le sale un poquito mal porque regresa Napoleón y bueno, ya tenemos y nos tocan los cocolazos hasta acá, ¿no? Ajá. Bueno, y retomando, ¿por qué no decidiste estudiar una carrera de artes? Bueno, ahí realmente ahorita se me hace confusa esa parte. A lo mejor al principio la tenía clara, era tener un sustento económico, de dónde comer. Eso era a lo mejor lo que pensaba al principio. Ahora yo creo que fue el mejor camino no haber estudiado pintura o artes, porque si los que están en mi edad hacen lo que hacen habiendo estudiado artes, pues no, o sea, yo estudié ingeniería y eso como que me sacó de eso para ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, originalmente era pues para no morirte de hambre, para tener una vida y hacer un seguro. Pues si no funcionaba la pintura, pues sí, esa semillita que nos van sembrando los papás de que claro, no hagas eso porque de eso no vas a vivir y qué vas a hacer y no, ellos no ganan dinero, con mil y un comentario así que desde pequeño te van sembrando y a lo mejor tú ya lo traías y dices, pues sí, no voy a vivir de esto a lo mejor. Cuando te gusta algo y lo quieres hacer, no importa que estés haciendo otra cosa, o sea, vas a hacerlo por pura necesidad, como respirar o comer algo, probar algo, o sea, lo vas a hacer, aunque lo hagas mal, pero lo vas a seguir haciendo. Entonces, yo no sé de dónde me salió eso, la verdad, no tengo ni idea. Nadie de mi familia es artista, entonces, no sé por qué, algo ahí hubo, no sé qué. No, un evento, a lo mejor un psicólogo lo sabe, escuchándonos a lo mejor no sabrá, lo sabrá, a lo mejor ya un psicólogo escuchándote, toda tu casa a lo mejor te va a decir, oye, claro, por esto, pero pues en realidad no es algo que... Yo lo único que recuerdo es que a los 7 años le insistí a mamá tanto que quería ir a ver pintura en un museo. Y me llevó al San Ildefonso. Entonces, ¿Y sí te llevaron? Sí, pues ya era mucha pinche insistencia. O sea. Bueno, ya vamos, dale. Sí, no. Entonces a los 7 años tú pedías, solamente una vez fue, o después dijiste, ahora ya me llevaste aquí, quiero ir acá, ahora quiero ir acá. Sí, lo bueno de la Ciudad de México es que muchas de las calles, que aunque vas para una cosa, se conectan con otras. Entonces, siempre descubres cosas muy interesantes. Y pues bueno, me tocaba ir mucho al centro para comprar los componentes electrónicos y otras cosillas.
pues de ahí me iba a las papelerías de artes y luego me iba a los museos y yo me la pasaba bomba. Ya. Para todo esto para las personas que están interesadas en el arte, que a veces quisieran ir a un museo, pero sienten que a lo mejor no saben cómo observar las cosas para sentir algo, cuéntanos qué es lo que deberías de entender y qué es lo que deberías de entender, algo de lo que platicábamos antes. Esa es una pregunta buenísima. Que no la voy a responder. Bueno, que no lo hubieras preguntado porque me voy a extender. No, mira, hay que ver de todo. Hay que ver de todo. Lo que nos quede así como que yo estoy que chingados y lo que no. Pero uno tiene que, porque si no, no vamos a saber con qué comparar o qué contrastar y que decir, bueno, que esto creo que es lo mejorcito y esto no. Sí, o sea, tener referencias. Claro, si no tenemos referencias, pues está muy difícil que hagamos el contraste de las cosas, ¿no? Entonces hay que ver de todo, pero no siempre cuestionarse todo. Y bueno, cuando uno ya va metiéndose esta cosa de las técnicas antiguas, que es lo que a mí me toca, pues yo prefiero, ya por ende, por las técnicas antiguas, prefiero pintura un poquito, le llamaremos vieja, o sea, vieja de 1950 para atrás, porque también lo que lees, entonces ya empiezas a ver autores que te dicen, te dan una opinión de ellos acerca de, basándose en la historia. Hay un libro buenísimo de Tom Wolfe que se llama La palabra pintada y quién le teme a la Bauhaus. Buenísimo, está muy interesante, muy divertido. Y él te va haciendo un recorrido histórico acerca de la historia moderna de la pintura y te va cayendo al final en lo que hoy estamos viendo y que no le gusta lo que vemos hoy ahorita. No, ahorita ya creo que ya se murió este señor. Ahorita odiaría y le daría el patatús si viera cosas como estas instalaciones donde usan, o quién sabe, a lo mejor no, pero viendo su texto me diría que no. Pero entonces te va dando como una guía. No terminas estas instalaciones donde... Bueno, donde se usan, por ejemplo, materiales como tabiques, ¿no? Tabiques, cosas electrónicas también. Sí, como que todo esto abstracto de que dices, bueno, veo que esto parece como que puede ser escombro, que yo veo tirado por una construcción, pero que te lo pintan como... Bueno, o sea, que es arte, o sea, digo, yo quién soy para decir que no lo es, pero que no para todas las personas les despierta algo. Claro, hay que cuestionarse siempre lo que uno ve, en todos lados, lo que ve en la televisión, lo que escucha de su pareja, de sus padres, de sus amigos, inclusive hay que cuestionarse de por qué el color de la casa del vecino. O sea, siempre hay que estarse cuestionando. Eso nos va a ayudar a entender cosas que al principio no nos va a quedar muy claras, pero en el trasfondo, poquito a poquito luego nos vamos a dar cuenta de que cuando un día estás así platicando y dices, ya entendí. Eso me pasa mucho. Me pasa que tengo muchas de estas, me gusta mucho ver Doctor House y luego tengo estas epifanías haciendo cualquier cosa. Entonces, digo, ay, como Doctor House. Pero el arte no se tiene que entender. El arte no está hecho para entenderse. El arte es una transmisión dice Tolstoy, tiene un concepto que a mí me gusta mucho del arte, que ya se me fue por dónde va, pero al final dice que es una transmisión de emociones para empatizar con el otro, con los otros seres humanos, para crear una fraternidad entre los hombres y que beneficie a todos. Es decir, tú por ejemplo cuando te corta tu novia, pues te sientes mal y escuchas música triste, o sea, no sé por qué. Ahorita ahí va una anécdota. Escuchas música triste y vas con tu cuate y vamos a echarnos unos cheves y mira que es que esta Sara o fulanita o perenganita hizo esto, ya me cortó. ¿Por qué lo hace? Y el otro te dice, sí, no, pues no, a mí me pasó algo semejante. O sea, hay una interacción. Sí. Y estás habiendo una transmisión espiritual de información y de emociones y tú puedes decir, oye, sí te ves fatal y te ves bien. O esa misma conversación se hace con las piezas artísticas, con el producto artístico. No voy a hablar como producto, un producto que se pueda vender, sino con el producto artístico, porque una obra de teatro es un producto artístico, no es un objeto. Es una pieza musical, pues no es un objeto. No es algo que puedas apreciar. No es algo que no es algo tangible. Es un producto espiritual y para eso nos ayuda. Y no te sientes a veces mejor ese desahogo
porque hubo alguien que te entendió, porque hubo algo con quien hablar. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el arte, más allá de la propaganda. El arte que se hace hoy en día, en esta década, es arte que se vuelve política. Y el arte no debe ser política. O sea, el arte la política es también un producto humano, ¿verdad? Es una consecuencia de... Pero el arte no tiene que sujetarse a esa política. Todo lo que hagan ahorita de arte es política. Es que para que vean a los huérfanos de Kosovo, no sé dónde. Espérate, también tiene que haber dignidad. Tiene que haber dignidad. Tanto de lo que representan como dignidad para el que lo va a ver. ¿Cómo que voy a ver unos tabiques ahí todos mal acomodados? Es que esto representa... Lo dijo el artista. Oye, pero ¿dónde está la emoción de esto? Tampoco quiero que me avientes obras súper trágicas, pero que bueno, vivimos en una tragedia. El desamor es una tragedia. Ya el nacer es una tragedia. La vida misma es una tragedia. La vida es una misma, es un sufrimiento, y eso es lo que hay que vivir. Y el arte sirve es como una válvula de escape para que nuestra angustia se libere, porque imagínate que nos llenamos de super angustia, pues ya lo vemos. Velos esos videos, hay un video de unos ratoncitos, ¿no? Que dice de Happy World o Vida Feliz. De unos ratones. Que está bien triste. Pues ¿por qué? Porque está lleno de esa angustia y necesita el arte. Por eso es que el arte es tan necesario. Aunque no se ve, luego ya vemos muchos problemas de por qué vale eso, o si es arte o no es arte. Ahorita es arte porque le pusieron esa etiqueta de arte. Uno tiene que observar para determinar si es arte que a uno le convenga. Ya, pues entonces, ¿tú consideras que ahorita en el mundo actual o en el mundo también hay, por ejemplo, puedes ir a un museo y una exposición de arte sobre algo y tú puedes decir, oye, desde mi criterio no es arte, o no es arte porque me estoy basando en las 7 principales, o por qué? Bueno, como artista te puedo decir que todo lo que no haga yo y no lo haga Rembrandt es arte. No es arte. Nada, no, compararme con Rembrandt no, jamás. Ya suspiró, ya decía, esto va en serio. Esto va en serio. Puedes ver, hay mucha gente que se ha ocupado, pero eso le interesa más a los poetas y a los filósofos que intentan discernir de qué es el arte y qué es arte verdadero, qué es arte falso, y lo que es arte verdadero, qué es el arte corrupto. O sea, Tolstoy dice, el arte corrupto es todo el arte que compran la gente, que es arte, que él considera que tiene los valores artísticos, pero que lo adquiere la burguesía o que solamente las clases superiores lo pueden ver. Es decir, acaban de vender, por ejemplo, que se acaba de vender el cuadro de Tamayo de un perro aullando a la luna. Es un cuadro muy interesante que estuvo en una exposición hace el año pasado, aquí en la exposición en el Museo Marco, que se llamaba Tamayo Explosión de Color. Bueno, pues ese cuadro ya se lo vendieron a alguien y quién sabe si lo volvamos a ver. Y es un cuadro, no es una super obra maestra, pero es un cuadro que tiene algo interesante que habla históricamente, habla acerca de por qué Tamayo pintaba lo que pintaba. O por qué pintaba así. Porque a veces vemos que la gente dice, es que es un genio. No, tiene todo un trasfondo y viene desde la tierra. Entonces, también lo importante para un artista es conocer su propia historia para de ahí sacar sus temas. Entonces, para conocerlo, el artista es un intelectual que usa las técnicas artesanales como medio de decir expresar lo que su visión de las cosas, su visión de las vidas, su visión de las formas. Eso es un artista, un intelectual. Primero tiene que ser alguien pensante y saber manipular la materia de la mejor forma que a él le ayude. Que le ayude a expresar lo Claro. que siente, lo que está pasando en ese momento. Claro. Ya. Pues igual retomando, no sé, algo que me gustaría preguntarte es una persona, o ya enfocado a personas, a artistas, vamos a decirlo así como es, a un artista, o a un ingeniero, o a un aeronáutico, o a un programador, o algo en general que digas, oye, como raza humana tenemos que o ver este documental, o leer este libro, o ver este video, o algo que digas, oye, tenemos que ver
esto porque esto para mí marcó un antes y un después. Claro, ¿cómo el que le hicieron a Peña Nieto, no? Sí, los tres libros que marcaron. Esta es nuestra versión de los 3 libros. Yo creo que todo, desde el que recoge la basura, el ama de casa, el artesano, el artista, el ingeniero, todos tienen que aprender a mirar. Si no aprenden a mirar, estamos fatal, porque cada quien se crea su propia visión de las cosas. Es que yo pienso así, es que yo así miro las cosas. Bueno, así como las miras, pero las estás mirando bien. ¿Te has preguntado si estás mirando bien tu realidad? Y bueno, pues hay tantas cosas que uno puede ver. Sí, o sea, si sea un canal de YouTube que digas, oye, o simplemente a mí yo estoy viendo esto. Y pues mira, yo creo que más bien yo recomendaría autores, Sí, claro. por así decirlo, Nietzsche, Schopenhauer, que son como que básicos, Básicos para... básicos en general. O sea, Nietzsche, por ejemplo, la obra de Así habló Zaratustra, dicen que el título es Así habló Zaratustra, y abajo dice, es un libro para todos y para nadie. Hasta se puede considerar como un libro de autoayuda, si lo quieres ver así. Te pone las cosas muy pesadas, está muy interesante, y habla de esto del hombre superior, y eso, por ejemplo, los ingenieros tendrían que leerlo. Todo el mundo que se dedique a dirigir a alguien tendría que leer, porque en ese libro trata de ponerte de una forma poética los pies en la tierra y de lo que debes hacer, y evitar vicios. Evitar vicios como las redes sociales, por ejemplo. Bueno, claro, no existían las redes sociales en ese momento. Pero ya si lo pones en los contextos actuales, pues también a Eric Fromm. O sea, Eric Fromm me parece muy bueno. A Freud también. O sea, estoy metiendo cosas así. Pero dale una leidita a algo. Tolstoy, por ejemplo. Balzac, algunas cosas, algunos cuentos tienen cosas muy interesantes. Algo que sea ameno, que empiecen con algo ameno, pero son autores muy, muy profundos. Muy profundos. En cuestión, por ejemplo, de contenido audiovisual, por ejemplo, películas de ciencia ficción que sean, por ejemplo, La Naranja Mecánica, buenísima para todos. La Naranja Mecánica, la de Full Metal Jacket, estamos hablando de Interestelar, es una película que a mí me encanta. Bueno, como decía, hasta Jurassic Park, la 1, porque no recuerdo cómo se llama el actor, ni cómo se llama el personaje, que es el científico matemático, Rockstar, que le hace él es el mismo actor que hace en La Mosca, y el que hace en el Día de la Independencia también como un programador. Él siempre, es una película que, bueno, es muy divertida, muy palomera, pero hay cosas que dice y que luego te das cuenta que dices, oye, sí es cierto, ¿no? Y te habla... Grandes golpes o sea, no es que sea una película profunda, pero te da indicios de por dónde ir. Creo que siempre ese actor como que se va a ese tipo de personajes. Y bueno, también programar es muy parecido al arte. Yo creo que programar tiene más que una ciencia, más que una técnica aplicada, tiene que ver con el arte, porque simplemente pues cuando ya creas un programa, dices, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más limpio, más estético? ¿Cómo lo puedo reducir, que se vea mejor, que se sienta mejor, que funcione mejor? Entonces ya estás hablando de algo que hacen los poetas también. Es una simplificación. El poeta simplifica muchas cosas en pocas palabras, de una forma estética, pero también de una forma hasta con conceptos y palabras que remiten a la filosofía, ¿no? O sea, al modo de ver las cosas. Algo que tienen, por ejemplo, mucho los alemanes, ¿no? Que en una palabra dicen todo un concepto gigante. Una pregunta también, que aprovechando, que puede que les sirva a muchos de los que quieren empezar con un poco con lo del dibujo. ¿Tú cómo sabes cuándo detenerte en una pintura que estés haciendo? Porque, por ejemplo, no sé, si yo estoy haciendo un código, yo digo, bueno, pues tal vez me detengo cuando ya funcionó. Claro. O si le quiero meter más tiempo, pues ya funciona, pero lo optimizo, le meto más cosas. Pero tú que ya tienes una pieza, ¿cómo sabes que ya la terminaste? Porque no es como que dices, mi meta es esta pieza, porque pues todavía no se ha creado. Claro. Bueno, ahí va. Tú ya lo dijiste, yo lo termino cuando ya funciona. Así también funciona una pieza artística. Uno tiene que establecerse qué es lo que quiere expresar, o qué es lo que quiere que la gente sienta. Principalmente qué es lo que las personas o el espectador quiere que sienta.
Por ejemplo, Balzac dice, el arte no se crea en el corazón, sino en el cerebro. Ahí está diciendo que ahí tiene que haber una intelectualización de muchas cosas, de las emociones, para crear un producto que manipule esas emociones. Y cuando lo vea, y cuando manipula al grado que el autor lo quiso, es que ya funciona, entonces ahí ya se queda. Pero eso, para que llegue a eso, pues que es como como ese es un arte. El arte no es como que, bueno, hoy voy a pintar un cuadro y va a ser una obra maestra. O sea, yo no tengo muchos cuadros ni nada, porque siempre los dejo a medias o los... O sea, más que nada es, oye, hoy pinto esto porque tengo la necesidad de pintar esto. No tanto. ¿O cómo? Siempre hay una necesidad, eso está claro. Pero uno dice, bueno, hoy voy a pintar para ver cómo resuelvo este problema. El cuadro también o el producto artístico también es resolver un problema. ¿Cómo llego a estas intenciones, a estas emociones? Primero, antes de ya meterse a la cosa de los símbolos y qué significa la manzana roja, o qué significa el perrito, o qué significa la pelota, o el cuenco. O sea, antes de toda esa lectura de símbolos que mucha gente, cuando vemos un bodegón, por ejemplo, ahorita lo que estoy trabajando mucho, vemos un bodegón y decimos, ay, pues está muy padre esa vasija, esas manzanas, esas uvas están muy bien pintadas, es un cuadro muy bien pintado y muy bonito. Pero hasta ahí, pero no nos preguntamos, y bueno, a veces sí nos preguntamos, oye, pues ese cuadro está muy bien hecho, pero me transmite algo así como que raro, medio raro. Ajá. Pero nada más son unas manzanas ahí, ¿qué onda? Bueno, ya la significancia de los objetos también tiene que ver mucho en el arte, también se tiene que intelectualizar mucho, se tiene que investigar mucho de historia acerca de eso, del origen de los símbolos y de los sueños y cosas con Jung y Freud. Pero va a terminar la obra cuando funcione y no necesariamente tienes que conocer qué significa qué cosa, simplemente cómo lo percibes. ¿Cómo lo percibes? Porque el artista, o en general, todos estamos en un entorno. Si hoy llueve, algunas personas se ponen tristes, ¿no? Cuando está nublado y está lloviznado y hace frío, y se ponen tristes y melancólicos. Y si tú entras a un área donde haya deportes, pues tú ves el dinamismo, ves los colores azul, naranja. O sea, todo eso que tú ves en tu ambiente, en tu alrededor, te va dando ideas y se van quedando ahí guardadas en tu mente. Esas son las ideas que el artista aprovecha. Es decir, si yo pinto un cuadro azul y pongo una chica muy bonita, no me va a transmitir sensualidad. Si yo le cambio, aunque la chica está muy bien pintada, muy sensual, no me va a transmitir sensualidad. Si le cambio el color a un rojo más tirando al violeta, pues ya el mismo color me da una significancia, ¿no? Son cosas así. O si lo pongo amarillo, si hay algo. Ve, por ejemplo, las películas hacen mucho eso. Están aprovechando mucho eso en Pixar, por ejemplo. Tú ves las escenas o por ejemplo, Game of Thrones. ¿Quién has visto Game of Thrones? Sí, un poco. ¿Tú ves? ¿No has visto Game of Thrones? Yo muy poco, o sea, no Bueno, para los que se han visto Game of Thrones, si tú te fijas en las escenas donde están en el muro y están allá en el norte, todas son azules oscuras, que te da la sensación de frío. Si están con la de los mamá de los dragones, están en el desierto y es un amarillo. Y si están en Poniente, ¿qué se llama? Donde están los meros reyes, pues ya es otra tonalidad. Entonces ahí, en base a los colores atmosféricos, te van dando la sensación del lugar donde están y qué deben sentir. Entonces eso es lo que se aprovecha, por ejemplo, con el color. Que detrás hay una psicología de la Claro, psicología. claro. Hay un libro, ¿no?, que se llama La psicología del color. Hay muchos, se lo debemos a Goethe, el autor de Fausto. Bueno, de la novela más conocida de Fausto, se lo debemos a él. Él investigó 100 años después el color, después de Newton. Y él encontró que no, bueno, el Newton, el original, no el pirata, no el mexicano. Y Newton, de hecho, descubrió unos colores que Newton no los había tomado, creo que era el verde, y se dio cuenta de algunos efectos ópticos, y siendo que Goethe era un poeta, pero le interesaban tanto las cosas que se puso a hacer cosas de ciencia también, que es lo que decíamos hace rato, que hoy por ejemplo nos vemos con fascinación
cómo Da Vinci era un genio y que hacía de todo y máquinas. Y digo, a mí me cae mal Da Vinci, ¿verdad? Pero bueno, es que antes los artistas eran los primeros ingenieros. Los primeros ingenieros eran artistas, porque agarraban robaban un poco de aquí, un poco de allá para hacer algo que les pidieran o algo que necesitaban hacer. Entonces, pues vemos los dibujos de ingeniería, de máquinas y luego de anatomía y luego sus estudios de esculturas y de personas, de las caras. Bueno, hay una cosa, por ejemplo, Velázquez también era él estaba muy metido en las cosas de las matemáticas, estudiaba mucho matemáticas y astronomía. Entonces, pues era un pintor, y de hecho él nunca fue considerado como pintor de la corte, era como que uno de los mejores, era uno de los consejeros del rey y era el que pintaba los cuadros, pero su título no era pintor. Entonces, porque tenía otras habilidades que aprovechaba también el rey. O sea, hoy algo de eso, problema de esa nueva educación de competitividad, ya hablando de forma actualmente de ingeniería, es de que nos enfocan y nos capacitan para hacer algo. Tú lo decías hace rato, es que no un recién egresado te va a saber trabajar, o sea, pues eso es lo que hace la universidad cuando te da un título. Este tipo está apto para hacer esto. Entonces nos están comprimiendo. Es que tú nada más vas a hacer esto. Oye, espérate, si hay un mundo de cosas por hacer y todos podemos aprender de todo. O sea, yo por ejemplo, ¿desde cuándo iba a aprender de la psicología? Ahora estoy aprendiendo mucho. Cuando sueño no no metiéndome en cosas esotéricas, nada de eso. Investigo por qué sueñas. Si los sueños tienen un significado. Pues resulta que un neurocientífico dice, no, los sueños no tienen ningún significado. No es que haya alguien que te esté implantando los sueños y tu vida. Y representen algo. De hecho no representan nada. Científicamente no representan nada. Es decir, el proceso de reciclado que hace el cerebro cuando estás durmiendo, hace un proceso y como que compacta, limpia. Haces de cuenta que es una desfragmentación de disco. Entonces en ese proceso se salen algunas información que se convierten en imágenes y nuestro cerebro lo interpreta como sueños, pero realmente no tiene ningún significado. Sin embargo, si te vas a estudiar un poquito de filosofía, un poco de psicología, etcétera, que ya se consideraría, por ejemplo, la psicología una ciencia, pero que no es tan exacta, tú puedes tomar simplemente esa información como un pretexto, ese sueño como un pretexto, y decir, ¿por qué soñé esto? A ver, y ya te pones a decir, ok, si un bebé significa esto, o si un zombie, porque yo he soñado con zombies, por ejemplo, significa esto otro, en un arquetipo, tú dices, pues esto es un pretexto. Es un pretexto. O sea, pintar una lata, una manzana, todo eso es un pretexto para dar a pie a algo, ¿no? En una obra. Y también es un pretexto para crear cosas. Es decir, tú dices, bueno, yo quiero hacer una interfaz que ayude, que sea más fácil programar, etcétera. Ahí hay que entender una cosa, que tu objetivo es en cierta forma es benéfico, ¿verdad? Es muy noble. Haces una mejora a lo que ya está, haces cosas que sean más fáciles, más rápidas de hacer. Pero esa herramienta desarrolla el pensamiento lógico, va a desarrollar el pensamiento lógico que no desarrolla, que los que primero aprendieron a programar, que estamos hablando de los clubes de electrónica, de ciencias de Estados Unidos, por ejemplo, que ellos se ponían a jugar ahí, o lo que hacen ustedes, o sea, aprender a hacer cosas, y ustedes en ese aprendizaje ya tienen una ganancia lógica, ¿no? Un conocimiento. Eso mismo se va a transmitir con tu interfaz, porque ese es un problema que tenemos hoy en día con la facilidad de las cosas, que como ya no nos cuesta hacer una app en Android. Yo estaba viendo que el MIT hizo una para niños, ¿no? Y que pones así montas como piezas de bueno, el que hizo de MIT, no sé si es el App Inventor, ¿no? Sí. Está el App Inventor y también tiene el que es por bloques. No sé si App Inventor sea por bloques, pero el que es por bloques tengo conocido es Scratch, que es un lenguaje, es un programa para aprender a programar. Y es útil, es muy útil, muy muy bueno. Pero ¿le estás dando el paquete completo o se lo estás dando comprimido? ¿Sí me explico? Sí. O sea,
Sí, pues es algo que también hablaba desde el primer programa, que era como que la forma en la que me enseñaron a programar igual fue parecida a ti, o sea, desde ensamblador. De hecho, antes de enseñarme programación, de que yo tan siquiera conociera que existe ensamblador, me enseñaron a utilizar memorias. O sea, yo antes de conocer un micro, conocía la memoria, y después ya me dijeron, bueno, están los micros que lo que hacen es que pues lo que tienes en la memoria pueden mover datos hacia otros lados, pueden comprar datos, pueden modificarlos. Y ahí fue como que, bueno, lo entendí de esa manera. Sí, pero, que tenías que meter los datos en orden, ¿no? Porque sí, luego para sacarlos. Sí, y luego ya fue como que, bueno, ya en ensamblador yo entendía la memoria como tal. Y ya cuando pasé a manejarse, o sea, ya no estar tan a bajo nivel como en ensamblador, pues ya yo conocía como que era tener una abstracción distinta. Y ahorita que llego a hacer proyectos en Arduino, que es como que lo puedo pensar a bajo nivel, pero a lo mejor también yo pienso que si a veces enseña de que todo tan sencillo, muchas veces como que no tiene el mismo, como que no lo ves de la misma manera. O sea, pues a lo mejor tú has hecho muchos proyectos en Arduino, pero a lo mejor no sabes que es una memoria, que el micro está por una memoria, no sabes cómo se mapea la memoria, pero pues, igual también como que te ayuda a decir, bueno, ya me gusta hacer esto. Y tal vez como tú decías, después me empecé a pintar y luego empecé a conocer la historia del arte y me empecé a meter por ese lado. Es como que algo que y ahora me meto sí. a Arduino, o sea... Sí, y te empiezas a caminar por muchos lados, pero a lo mejor también es como que puede que se ocupe un cierto grado de simplicidad para atraer cierto público y cierto grado de complejidad para atraer a otro público que gusta de diferentes retos tal vez o claro. diferentes cosas que se hacen atractivas. Así es. Retomando, Bruno, Ya se aburrió, ya lo vi cansado. No se trata de eso, sino también algo pues para seguirle aquí a lo que sí, al guión. Me gustaría ver si nos puedes algún consejo que o te hubiera gustado que te dijeran o que te gustaría dar para las personas que nos escuchan o que estaban en tu lugar. Oye, es que yo estudié mis padres me decían que estudiara esta carrera, pero yo estudié esta otra, o yo no quise estudiar esto por estas razones. ¿Algún consejo que quieras dar o algo? Yo daría unos 2 o 3. El primero me lo dio mi madre, a pesar de que después ahí como que se contradijo. Dijo, lo que hagas en la vida, si lo haces bien y eres bueno en lo que haces, nunca te vas a morir de hambre. Y no programo muy bien, que digamos. Y lo otro es lo que hablábamos hace rato. Tenemos que entender el grado de responsabilidad, ser responsables de lo que hacemos, tomar nuestro grado de responsabilidad no para dar cuentas a nadie, sino desde nosotros para ver qué transformación tenemos, porque pues bueno, el ingeniero, yo desde mi punto ya muy particular de vista, el ingeniero hace herramientas que facilitan el trabajo, que la gente haga algo. Pero ya nos estamos metiendo ahorita en un punto donde estamos sustituyendo a las personas con esto de la inteligencia artificial. Parece todavía de ciencia ficción, pero ya vamos para allá. Entonces tenemos que tomar también como ingenieros nuestro grado de responsabilidad acerca de las herramientas que vamos a construir para no crear un problema mayor a futuro. Entonces por eso es importante estudiar un poquito, darse ahí, que sean unos documentales, ¿verdad? De historia, de oye, quién era Sócrates o quién era Platón y por qué este señor era tan porque ese es conocimiento que ya tiene mucho antes, tiene 1000 años antes de Cristo. Entonces, o sea, no es un conocimiento nuevo, no es que a él se le haya ocurrido apenas. Que se haya perdido, se esté rescatando por algunas personas, pues está muy bien. Pero es un conocimiento que ya se tiene y que nosotros no lo estamos volteando a ver. ¿Por qué? Otra vez, porque nos facilita. El ingeniero está haciendo las herramientas como que un poquito encausadas no para hacer mejor nuestro trabajo, sino para quitarnos trabajo. Y hay que ver ese grado de responsabilidad que tenemos en equilibrar. ¿Hasta dónde? Porque está muy bien quitar al que nada más va a poner sensores y quitar al que nada más anotaba si estaba bien la presión en las válvulas. Está más bien. Pero ¿qué vas a poner a hacer esa persona? Ya lo vas a correr. Como en nuestro gobierno que está corriendo
N gentes y según quiere acabar con la pobreza quitando gente. O sea, ¿cuál es realmente va a ser la mejor solución? No es que haya una solución verdadera, sino cuál es la que menos nos va a afectar. Toda cosa buena o mala que hagamos tiene dos vertientes a futuro. Ok, pues algo más, ¿no? Antes de... Pues, ya más como por último, también si hay algo de lo que te arrepientas. Creo que no has hecho la pregunta todavía. Sí, o sea, algo por ejemplo, mientras estuviste en tu carrera, más especialmente enfocado a tu carrera, que te arrepientes, oye, pues no hubiera metido esta materia o hubiera elegido otro maestro o algo. A lo mejor en su momento decías, híjole, ¿cómo? Pero ahorita no me arrepiento de nada, ni de nadie. O sea, es un cúmulo de experiencias, buenas o malas, es la vida, es el sufrimiento de estarte quemando las pestañas o por alguien o por algo. No tiene uno que arrepentirse. De hecho, por ejemplo, Nietzsche ofrece esta solución que es un poquito traída del budismo, que habla del efecto del el eterno retorno, que es como que la solución que pone a los ateos y a todo esto, que dicen que bueno, la vida después de la muerte no existe. O sea, la religión te prepara para la muerte, o esa era la función original, prepararte para la muerte. Y mucha gente creemos que va a haber una vida después de la muerte o que vamos a reencarnar. Y Nietzsche dice, bueno, imagínate que te vas a morir y vas a volver a nacer y vas a hacer lo mismo. Y no vas a poder cambiarlo. El problema es que vas a regresar al mismo, vas a nacer, vas a pasar los mismos momentos embarazosos, momentos buenos, momentos malos de tu vida. O sea, vas a volver a vivir tu vida igual. ¿Qué tiene que cambiar? Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? No vas a poder cambiar nada. Lo único que puedes cambiar tú es que digas, sí, lo quiero volver a vivir y aceptar esa parte. Es un truco un poquito engañoso, a lo mejor hasta como de psicología inversa, no sé. Pero ya cuando uno más o menos lo trae pensando, dices, oye, pues sí es cierto, o sea, de nada sirve arrepentirme de algo. Porque al final, aunque no haya estudiado artes y porque hubiera querido estudiar, digo, yo cuando vi las películas de Harry Potter que entraban a la escuela, decía, yo quería entrar así a la Academia de San Carlos y estar con estos maestros y pues no se pudo y no me arrepiento de lo que pasó, como que de alguna forma me he ido poniendo las cosas, o me han caído las cosas justas y correctas que debían ser y pues bueno, ahorita soy una persona que no tiene problemas ni con Hacienda todavía. Bueno, no, pues creo que ya sería todo el día de hoy, ¿no hay algo más que gustas? No, ya sería todo para pasar a concluir el programa. ¿Algún mensaje que quieras dar antes de despedirnos? Pues que coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras. No, cuídense de la salud. Muchas veces las presiones, el estrés es algo bien cañón. Yo estoy así porque estoy estresado y tengo 20 años nada más. Mi edad es de 20 años. Bruno, 20 años. No, hay que equilibrar las cosas. O sea, ni mucho de esto, ni mucho del otro. O sea, todo bien equilibrado. Estoy hablando en general, desde meterte a ser un ingeniero que gane mucho dinero, o que ser un inventor, o ser el próximo, ¿cómo se llama del Tesla? Elon Musk, o ser el próximo Iron Man. O sea, está bien. Uno hay que aspirar a ser mejor persona. Pero también hay que equilibrar el otro lado. No nos quedemos nada más en lo puro técnico o en el puro fútbol. Por ejemplo, el fútbol, que yo no soy no lo llegué a practicar, pero no soy un fan de eso. Pero ocupa ahorita un lugar que es la liberación de emociones. Es decir, tú ves cuántos casos no he habido aquí en Monterrey de gente que se agarra o apenas que pedrearon. Es decir, todo con medida. Sí. Como una cerveza creo que tiene ese todo con medida, toma modelo. Que aquí podría patrocinarnos. No, y vivir las cosas. O sea, eso es lo mejor, pero sí, creo que hasta ahí se termina. Yo si no voy a extenderme mucho. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos el día de hoy. Mi nombre es Antonio Torres, me encuentro en las redes sociales como Antonio-Raptors. Mi nombre es Noé Hernández, me encuentran en las redes como Neotech HDZ y Noé Hernández Garza en Instagram.
Ok, y Bruno, ¿cómo te encuentran en las redes? Me encuentran como Bruno Godoy Art en Facebook e Instagram, que es lo que ahorita estoy más al pendiente. Ok, bueno, muchas gracias a todos y pues nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Hasta luego.